No estaba espiándola. Ni la seguí. Ni me lo imaginaba. Fue pura casualidad. Una jodida lotería al revés. Yo iba camino al taller donde llevo la furgoneta. Justo antes de doblar por la avenida, había un pequeño atasco por obras. Así que tomé un desvío por una calle que, sinceramente, nunca uso. Una calle tranquila, medio vacía, con poco más que un taller de motos, una gasolinera y ese motel barato que parece sacado de una película cutre de los 90. Ni siquiera sabía que seguía abierto. Iba pensando en el trabajo, en que el jefe me pidió quedarme el sábado, en que Laura había salido antes de lo habitual para ir al fisio. Todo normal. Hasta que frené en el semáforo y la vi. Mi mujer. Con su pelo suelto, su bolso beige, su chaqueta de lino. Caminando hacia la acera, a unos 3 metros del portón del motel. Sonreía. Sí, sonreía. Y a su lado iba un tipo que no conocía, con gafas de sol y camisa de cuadros, como si vinieran de tomar un café o algo peor. Se despidieron sin besarse. Ella cruzó la calle. Él se quedó esperando junto a la puerta del motel, como si esperara volver a entrar. Ella se alejó sin mirar atrás. Y yo me quedé congelado en el coche. Con el motor encendido, el semáforo en verde, y una mano que no soltaba el volante. No toqué el claxon. No bajé la ventanilla. No hice nada. Solo la seguí con la mirada hasta que dobló la esquina. Después, giré hacia la rotonda, llegué al taller, entregué las llaves y me fui andando al trabajo como si no hubiera pasado nada. Pero algo sí había pasado. Algo que no podía borrar. Nadie sospecha que su mujer va a un motel un martes a las 8 de la mañana. Ni siquiera los tipos paranoicos. Y yo no lo era. Yo era el tonto que preparaba cafés por la mañana y le planchaba los pantalones porque le gustaba que estuvieran con raya. Ese día me senté en la oficina, abrí el portátil y fingí que trabajaba. Pero lo único que podía ver era su cara saliendo de ese sitio. Y ese fue el momento exacto en que todo empezó a venirse abajo. No fui al trabajo esa mañana, aunque sí pasé por la oficina. Entré, saludé como siempre, encendí el ordenador, me quedé mirando la pantalla 5 minutos, luego me levanté, fui al baño, volví, abrí una hoja de cálculo cualquiera y la dejé abierta. A las 10 en punto, me levanté, le dije a David que me dolía el estómago y que me iba a casa. No preguntó nada, supongo que porque nunca falto. Salí de allí sin saber a dónde ir. No me apetecía volver a casa y ver sus zapatillas en la entrada, su taza de café sucia en el fregadero o cualquier otro detalle cotidiano que, en ese momento, me habría parecido una burla. Así que me fui al bar de Julián, el de la esquina de casa de mis padres. Me senté en una mesa al fondo, pedí un cortado y un pincho de tortilla, y me quedé mirando cómo la gente entraba y salía, hablando de sus cosas, riendo, viviendo. En mi cabeza, no había imágenes claras, solo la misma escena una y otra vez, Laura saliendo del motel con ese tipo. Su ropa, su sonrisa, su forma de caminar como si todo estuviera bien. Me pregunté si él era alguien del trabajo, si era un cliente del gimnasio donde ella iba los jueves, o simplemente alguien que conoció en Instagram. No tenía ni idea. Y eso era lo peor. No saber. Estaba casado con una mujer que, al parecer, tenía una vida paralela que yo ni sospechaba. Estuve ahí sentado más de 1 hora. El camarero me preguntó si quería otro café. Le dije que sí, aunque no lo toqué. Cuando me levanté, eran casi las 12. No tenía ninguna intención de llamarla. No quería enfrentarme a una conversación sin preparación. Lo que necesitaba era una certeza, algo sólido, una confirmación. No bastaba con lo que vi, porque todavía había una parte de mí que se resistía a creerlo. Así que me fui directo a casa de Tony,
un amigo que siempre había tenido una vena un poco paranoica y que, casualmente, trabajaba en una tienda de cámaras de seguridad. No éramos íntimos, pero éramos lo suficientemente cercanos como para que no le pareciera raro si le pedía ayuda. Le conté lo justo, que sospechaba que Laura me engañaba y que necesitaba asegurarme antes de hacer nada. No hizo muchas preguntas. Me dijo que tenía un par de cámaras pequeñas, que podía instalarlas fácilmente en casa y que nadie se daría cuenta. Le dije que no quería ponerlas en casa, que eso era demasiado. Lo que quería era saber si podía seguirla. Él no era detective ni nada por el estilo, pero tenía un coche sin distintivos, algo viejo, y tiempo libre por las mañanas. Me dijo que sí, que lo haría. Que le diera 1 o 2 días. Le di una descripción detallada de sus rutinas, los horarios, y le transferí dinero sin que me lo pidiera. Cuando volví a casa, ya era la 1:30. Ella no estaba. Me dijo por WhatsApp que se iba a comer con sus compañeras de yoga. Le contesté con un vale y no le pregunté nada más. Esa tarde, me encerré en la habitación, fingí que dormía, aunque no pegué ojo. Alrededor de las 5:30, la escuché llegar. Caminaba por el pasillo como siempre, sin prisa, sin culpa. Entró al dormitorio, me saludó con un beso en la frente y me dijo que había comprado pan. Yo fingí que estaba medio dormido. Ella se fue a la cocina a preparar algo para merendar. Esa naturalidad, esa calma en su voz, me confundía más. Tal vez estaba equivocado. Tal vez había visto mal. Tal vez era un compañero del trabajo que simplemente la acercó en coche. Pero no. Nadie sale de un motel sonriendo un martes a las 8:20 con un compañero de trabajo. Nadie. Pasaron 2 días. Tony me mandó un mensaje corto, confirmado. Mañana te paso todo. Esa noche casi no pude tragar la cena. Ella hablaba de su madre, de que quería que la invitáramos a casa el sábado. Asentí, sin mirarla demasiado. La noche anterior habíamos tenido sexo, o algo parecido. Ella se acercó a mí en la cama, me acarició la espalda y me dijo que me notaba raro últimamente. Le dije que era el trabajo, que estaba estresado. Ella no insistió. Hicimos el amor de una forma rápida, sin mucha conexión. Algo mecánico. Como 2 personas que repiten un guión. Me sentí más solo después de eso que si no hubiera pasado nada. Cuando por fin recibí el mensaje de Tony con los vídeos y las fotos, estuve varios minutos sin abrir nada. Me senté en el salón, apagué la televisión y me quedé ahí, con el móvil en la mano. Luego lo abrí. En la primera imagen, Laura estaba saliendo del mismo motel. Mismo bolso, misma ropa, pero otro día. En el video, se veía cómo entraban juntos, ella y el mismo tipo de la vez anterior. Salían 45 minutos después. Ella iba ajustándose el sujetador. Él se reía. No había ninguna duda. La rabia no fue lo primero que sentí. Fue una mezcla rara entre vergüenza y vacío. Como si alguien me hubiera quitado el suelo. Luego vino la rabia. Pero no de gritar ni de romper cosas. Una rabia fría, muy precisa. Empecé a hacer una lista mental de lo que iba a hacer. No iba a llorar. No iba a rogar. No iba a perdonar. Iba a actuar. Y lo primero que haría era preparar la confrontación. No con gritos. Con pruebas, con control, con todas las cartas sobre la mesa. Esa noche, la abracé mientras dormía. No sé si fue por costumbre o por comprobar si todavía era capaz. Ella se giró y se acurrucó. Y yo supe, en ese momento, que nada de lo que habíamos construido seguía en pie. Solo quedaban los escombros. No planeé una gran escena, ni escribí discursos en mi cabeza, ni pensé en frases demoledoras.
No soy de esos. Solo sabía que tenía que hacerlo de una forma que ella no pudiera esquivar, que no pudiera negarlo, que no pudiera darme la vuelta con una sonrisa como si todo estuviera en mi cabeza. Así que esa mañana me levanté temprano, preparé café como todos los días, le serví uno a ella y lo dejé en su lado de la mesa, sin decir nada. Me senté frente a ella, esperando a que tomara el primer sorbo, a que encendiera su móvil, a que empezara a mirar las noticias o a responder mensajes. Cuando ya estaba distraída, saqué el pendrive del bolsillo y lo dejé sobre la mesa, justo entre nosotros. No dije nada al principio. Ella lo miró como si fuera un simple objeto, luego me miró a mí. Me preguntó qué era eso. Le dije que lo abriera. Que tenía todo ahí. Que era mejor que lo viera antes de que yo hablara. Lo dijo en tono medio bromista, como si no entendiera. ¿Qué es esto? ¿Una sorpresa? ¿Un video nuestro de cuando fuimos a Málaga? Le dije que no. Que lo metiera en su portátil. Que no lo pospusiera. Que no era una broma. Ella lo hizo. Lo conectó. Y empezó a mirar los archivos. El primero era una foto de ella saliendo del motel. El segundo, un video corto donde se la veía hablando con ese tipo en la puerta del coche. El tercero era el video largo, el de ellos entrando juntos y saliendo después de casi una hora. Cuando llegó a ese, dejó de moverse. El ratón se quedó inmóvil. Sus ojos seguían la pantalla, pero su cuerpo ya no respondía. Me miró. No dijo nada al principio. Solo me miró con esa cara que no le había visto nunca. No era culpa, ni arrepentimiento. Era miedo. Miedo de que ya no tuviera control. Y entonces empezó. No es lo que crees. Esa frase exacta. Esa que dicen todos. Le dije que no me mintiera. Que no tenía sentido. Que lo había visto con mis propios ojos. Que no había margen de interpretación. Entonces dijo que fue un error, que no sabía por qué lo había hecho, que fue una vez, que se sentía vacía, que se sentía sola, que llevaba meses con esa sensación de rutina, de no saber quién era. Le pregunté cuántas veces. Me dijo que 2. Le pregunté si él tenía nombre. Me lo dijo. Mario. Que lo conoció en una cafetería donde ella solía ir después de pilates. Que él empezó a hablarle. Que al principio fue solo una conversación. Luego 2. Luego risas. Y después, encuentros. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no. Que ya había terminado. Que fue hace semanas. Que se había arrepentido. Le dije que tenía pruebas de hacía solo 4 días. Se quedó callada. No supo qué decir. La mentira era tan obvia que ni ella se molestó en negarla. Me dijo que me quería, que no sabía qué le pasaba, que no lo había planeado, que solo pasó. Le pregunté si lo disfrutó. Me miró como si eso no debiera preguntarse. Me lo repitió, te quiero. Le dije que eso no significaba nada. Que el daño ya estaba hecho. Que su te quiero venía después de un motel. Que si me quería tanto, no habría hecho lo que hizo. Me pidió que no gritara. Yo no estaba gritando. Le dije que estaba más tranquilo de lo que imaginaba. Que por dentro estaba destrozado, pero que ya no podía hacer nada por lo que había roto. Entonces empezó a llorar. No sollozos suaves. Lloró de verdad. Le temblaba el cuerpo. Se tapaba la cara. Decía que era idiota, que había arruinado todo. Y yo la miraba. No desde el odio. Desde la incredulidad. Porque tenía delante a la mujer con la que compartí 15 años, que desayunó conmigo cientos de veces, que me cuidó cuando me rompí el tobillo, que me ayudó a superar la muerte de mi padre, y ahora estaba allí, llorando por algo que eligió hacer.
No fue un accidente. No fue un error. Fue una elección. Y no una vez. Varias. Le pregunté si pensaba decírmelo. Me dijo que no sabía. Que quizás algún día. Le dije que no habría sido algún día. Que si no la hubiera visto, seguiría. Me dijo que no. Que ya lo había terminado. Que el último encuentro fue porque necesitaba cerrar el ciclo. Me reí. Le dije que esa excusa era la más estúpida que había oído. ¿Cerrar el ciclo metiéndote en la cama con él una vez más? ¿Eso te parecía un cierre? Me miró sin saber qué contestar. Como si quisiera desaparecer. Como si se diera cuenta de que todo se le estaba cayendo. Le dije que se fuera de la casa unos días. Que no podía seguir viéndola todos los días como si nada. Me dijo que no tenía a dónde ir. Le dije que tenía padres, amigas, incluso hoteles. Ella insistió en que quería quedarse. Que teníamos que hablar. Que quería arreglarlo. Le dije que no había nada que arreglar. Que yo no iba a dormir en la misma cama con alguien que había mentido durante semanas. Que necesitaba pensar. Esa noche durmió en el sofá. Yo en la habitación. Cerré la puerta. Puse música con auriculares. No para distraerme, sino para no escucharla si lloraba otra vez. Porque esa noche no quería ni su culpa ni su arrepentimiento. Solo quería silencio. Y entender cómo demonios había llegado hasta ese punto. No me levanté con claridad mental ni con un plan detallado. Me levanté con un asco seco en la garganta y un vacío raro en el pecho que no me dejaba pensar en otra cosa. Ella seguía allí, en la casa, como si después de todo lo que pasó todavía tuviera derecho a caminar por los pasillos sin vergüenza. Había hecho café. Se había duchado. Se había vestido como siempre. Y ahí estaba, en la cocina, como si el día anterior no hubiese admitido que había estado revolcándose con otro. No me habló. Yo tampoco. Desayuné en silencio. Me fui sin decir una palabra. No porque quisiera parecer misterioso ni distante, sino porque realmente no tenía nada que decirle. No sabía si odiarla o si simplemente la estaba borrando mentalmente como quien limpia la pantalla de un ordenador. Ese día llamé a Tony. Le dije que necesitaba ayuda de nuevo. No me preguntó para qué. Me dijo que nos viéramos en su tienda por la tarde. Fui directo después del trabajo. Le dije lo que tenía en mente, sin darle vueltas. No quería venganza con insultos ni con violencia. Quería que sintiera lo que era tener la vida desarmada frente a los ojos. Quería que se quedara sin excusas, sin escapatorias. Me ayudó a configurar una cuenta de correo anónima. Allí subimos todos los vídeos, las fotos y un resumen escrito de todo lo que había pasado, con fechas y horas. Nada editado, nada adornado. Solo los hechos. Preparé una lista de contactos, sus padres, su hermana, su jefa directa, sus dos mejores amigas, y un amigo nuestro en común que siempre la defendía como si fuera una santa. Todo bien ordenado. El mensaje era simple. Decía que esto no era para humillarla públicamente ni para generar drama. Que no era una cadena ni una venganza adolescente. Era una explicación para quienes formaban parte de su vida, para que no se dejaran engañar por su versión de los hechos. Aclaraba que yo no quería que la insultaran ni que la atacaran, pero que ya que ella había decidido ocultar lo que había hecho, me parecía justo mostrar la verdad. Programé los correos para enviarlos al día siguiente a las 9 de la mañana. Ni un minuto antes. Después de eso, fui al banco. Cerré la cuenta conjunta. Dejé abierta una cuenta a su nombre con lo justo para cubrir el alquiler de un mes. Todo lo demás lo moví a una nueva.
Saqué mis cosas más importantes de la casa, mis documentos, mi portátil, mis ahorros en efectivo, algunas fotos de mi padre, y las guardé en una mochila. No lo hice con rabia. Lo hice como quien cierra un ciclo, uno que no va a volver a abrir. Esa noche, cuando llegué a casa, ella estaba viendo una serie en el salón. Me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Me encerré en la habitación. Me dormí sin mirar el teléfono. A la mañana siguiente, desperté a las 8:30. Me tomé el café en silencio. A las 9, ella recibió la primera llamada. Era su hermana. Le colgó. Luego vinieron los mensajes. El sonido de las notificaciones era constante. Al principio no entendía. Después abrió el portátil. Supongo que entró al correo. Se levantó como impulsada por un resorte. Entró en la habitación. Me preguntó qué había hecho. Le dije que solo compartí la verdad. Me gritó que era un enfermo, que cómo podía exponerla así. Le dije que nadie la había obligado a mentir, a acostarse con otro ni a jugar a las dos vidas. Me dijo que eso no justificaba que yo arruinara su imagen frente a todos. Le contesté que lo único que yo había hecho era mostrarles quién era realmente. Me dio una bofetada. Me dolió poco. Ni siquiera me inmuté. Me volví a sentar. Me preguntó si pensaba seguir humillándola. Le respondí que no me interesaba seguir con nada. Que ya estaba hecho. Que esa era su consecuencia. Y que si quería más espectáculo, podía seguir gritando. Salió de la habitación como una loca. Cerró la puerta con fuerza. Golpeó algo en el pasillo. Me daba igual. Una hora después hizo su maleta. Me dijo que se iba unos días a casa de su madre. No le respondí. La vi salir por la ventana. Caminaba rápido. La cabeza agachada. Esa fue la primera vez que la vi con vergüenza. Supongo que ya todos le habían escrito. Yo no estaba orgulloso de lo que hice, pero tampoco arrepentido. Era lo mínimo después de todo lo que había escondido. Las siguientes horas fueron extrañas. Silencio total. Nadie me escribió. Nadie me llamó. Me senté en el sofá, comí un bocadillo frío, me puse a ver vídeos en YouTube como si fuera un sábado más. Pero no lo era. A la tarde, Tony me escribió. Me dijo que le había llegado el correo y que entendía todo. Que no me preocupara, que no me juzgaba. Le agradecí. A las 10 de la noche, me llamó ella. No contesté. Luego me mandó un mensaje. No tenías derecho. Aunque haya fallado, no merecía esto. Lo leí, lo borré, y no respondí. Me fui a dormir sabiendo que por fin las cosas estaban donde tenían que estar. No iba a volver atrás. No iba a perdonar algo así. Y sobre todo, no iba a permitir que alguien que eligió traicionar me dictara cómo debía reaccionar. Pasaron 3 días antes de que volviera a verla en persona. No llamó más después de aquel mensaje, no apareció por casa, y por un rato me creí que lo había entendido. Pensé que tal vez había aceptado que lo nuestro ya no existía y que cada uno seguiría su camino sin arrastrar el cadáver de la relación como hacen tantos. Pero no. El viernes por la tarde, mientras estaba tirado en el sofá revisando papeles del banco, escuché las llaves en la cerradura. Entró como si aún viviera allí, como si todavía tuviera derecho a cruzar esa puerta sin avisar. Llevaba una mochila pequeña, nada de maletas. No traía bolsas, ni cambios de ropa. Solo eso. Me miró desde el pasillo y preguntó si podíamos hablar. No le dije que sí, pero tampoco la eché. Caminó hasta el comedor y se sentó. Me quedé donde estaba. Nos miramos un segundo. Luego ella empezó.
Ya sé que no tiene sentido pedir disculpas otra vez, dijo, con voz firme pero sin agresividad. Y sé que ya me hiciste saber todo lo que tenías que decir, pero aún así quiero que me escuches. Me acomodé un poco en el sillón, sin decir nada. Ella tomó aire. Quiero que sepas que ya no estoy viendo a nadie. No volví a hablar con él. Y no lo digo porque quiera arreglar esto o convencerte de nada. Lo digo porque aunque no me creas, estoy avergonzada. No porque lo supieran los demás. Me dio vergüenza por mí. Porque lo que hice no tiene defensa, y lo supe desde el momento en que te vi con esa cara frente al portátil. Me levanté, fui a la cocina, saqué una botella de agua y bebí un poco. Volví. Ella no se movió. Me quedé de pie. Le dije que no entendía por qué había venido. Si pensaba quedarse o solo quería hacer un cierre dramático. Ella negó con la cabeza. No vine a quedarme. Solo vine a hablar. A decir lo que tengo que decirte y que no quiero llevarme conmigo. Le pregunté qué era exactamente lo que necesitaba soltar. Porque si era solo un desfile de culpa y autolamentación, ya había tenido suficiente. Me dijo que no. Que no venía a llorar ni a justificarse. Que venía a decirme que, aunque no esperaba que la perdonara, necesitaba que supiera que lo que pasó no fue por falta de amor. Eso me hizo reír. No fuerte. Pero me reí. Le dije que eso era una estupidez. Que si de verdad amas a alguien, no tenés sexo con otro en un motel barato entre semana. Que si sentís algo real, no le mentís durante semanas mientras compartís la cama y le das besos antes de dormir. Ella no se defendió. Me miró y dijo que lo sabía. Que no iba a discutir eso. Que no esperaba que le creyera, pero que había tenido una crisis. Que no sabía cómo explicarlo sin sonar como una cobarde o como una tonta, pero que llevaba tiempo sintiendo que estaba atrapada. Le dije que todos nos sentimos así alguna vez. Que yo también tuve días de mierda, semanas malas, ganas de salir corriendo, pero nunca se me cruzó acostarme con alguien por eso. Me contestó que no era por placer, ni por sexo, ni por emociones nuevas. Que fue una mezcla de vacío, rabia acumulada, ganas de probarse a sí misma que todavía podía causar algo en alguien. Le dije que eso no tenía nada que ver conmigo entonces. Que no había sido mi culpa. Me dijo que no. Que no era por mí. Hubo un silencio incómodo. De esos que solo existen cuando dos personas se conocen de verdad. Después ella preguntó si quería divorciarnos ya. Le dije que sí. Que no tenía sentido estirar lo que estaba muerto. Me preguntó si quería hacerlo de forma amistosa. Le dije que sí, pero que si me ponía alguna traba, tenía todo listo para ir al abogado y mostrar todo. Me dijo que lo sabía. Que lo había pensado mucho. Que se lo merecía. Entonces se quedó callada un rato. Me miró con una mezcla rara de tristeza y resignación. ¿Alguna vez vas a perdonarme, aunque no volvamos?, le preguntó. Le dije que no lo sabía. Que no era algo que decidía con un botón. Que tal vez un día dejaría de doler, pero que nunca iba a olvidar. Que tal vez podría verla en una reunión o cruzármela en algún sitio sin sentir nada. Pero que en ese momento, si era honesto, no podía ni imaginar eso. Ella asintió. Dijo que lo entendía. Se levantó del sofá. Caminó hacia la puerta. Se detuvo y me miró por última vez. No quiero que pienses que todo fue mentira, me dijo. Porque sí te quise. Te quise mucho. Solo que lo arruiné todo. No le respondí. Abrió la puerta y se fue. Esta vez no cerró con fuerza. La cerró con cuidado, casi como si no quisiera molestar. Me quedé parado en medio del salón. No me sentí mejor ni peor. Solo más tranquilo.
como si por fin hubiera terminado una conversación que necesitaba tener, pero que no cambiaba nada. No sentí alivio. Sentí que todo lo que tenía que entender ya estaba claro. No me dolía que se fuera. Me dolía que todo lo que vivimos hubiera terminado así. No había más discusión, no había vuelta atrás. Solo el final. El lunes fui al trabajo como cualquier otro día, saludé, me senté frente al ordenador y contesté correos acumulados sin pensar demasiado. Mis compañeros me preguntaron si todo iba bien, les dije que sí. Nadie notó nada raro. Tal vez porque nunca fui de hablar mucho o tal vez porque la gente no suele mirar más allá de lo básico. Ese día hice algo que postergaba desde hace años, pedí una semana de vacaciones sin avisar con antelación. No dije a dónde iba ni por qué. El jefe me miró raro, pero no dijo nada. Me las aprobó. Me fui sin rumbo. Esa noche armé una mochila con lo justo, 2 pantalones, 3 camisetas, un libro que no abría desde hace meses, mi portátil, mi cartera y una libreta vacía. Fui a casa de mi primo en Zaragoza. No le dije por qué. Solo le pedí si podía quedarme unos días. Me dijo que sí sin hacer preguntas. Allí dormí, comí y caminé durante horas por barrios que no conocía. No buscaba consuelo ni distracción. Solo necesitaba estar en otro sitio. Pensé mucho en todo, no para entenderla a ella, sino para entenderme a mí. Que había hecho mal, que había tolerado, que partes de la relación fueron reales y cuál es solo una rutina que disfrazamos de amor. Descubrí que había señales, pequeños gestos que ignoré. No por ingenuo, sino por comodidad. Porque cuando llevas muchos años con alguien, aprendes a justificar comportamientos raros solo para no enfrentar lo que realmente pasa. Durante esos días me di cuenta de algo que no había querido aceptar, no me dolía solo la traición, me dolía más la pérdida del futuro que creí que iba a tener. No iba a haber más desayunos en silencio compartido, ni viajes planeados con listas hechas entre los dos, ni discusiones por cosas mínimas que, en el fondo, sostenían la vida común. Todo eso había terminado y nadie me había preguntado si estaba listo para soltarlo. Pero era eso o seguir estancado. Una noche, mientras cenábamos, mi primo me preguntó si planeaba volver con ella. Le dije que no. Me dijo que era lo mejor. No me aconsejó, no me dio frases hechas. Solo me escuchó. Y eso fue suficiente. Regresé a casa una semana después. El departamento estaba tal como lo había dejado. Ni un papel fuera de lugar. En la mesa del comedor había una carta de Laura. No tenía sobre. Decía que ya había buscado otro piso, que en 2 semanas iba a pasar a buscar el resto de sus cosas. Decía también que me agradecía por los años vividos y que, aunque no esperaba reconciliación, quería que un día pudiera recordar lo bueno. No le respondí. Guardé la carta en una caja con documentos viejos. Tal vez algún día la tire. ¿O no? Esa misma tarde empecé a escribir. No un libro ni una carta. Solo escribí en la libreta vacía que llevé a Zaragoza. No sobre ella. Sobre mí. Lo que había sentido, lo que pensaba, lo que quería hacer con mi vida a partir de ahora. Escribí que quería mudarme. Que quería un lugar más chico, con menos recuerdos. Que iba a volver al psicólogo. Que iba a volver al gimnasio. No como castigo ni como venganza, sino porque necesitaba reconstruirme sin esperar que nadie me aplaudiera por hacerlo. Los días siguientes me dediqué a eso. Empecé a ver pisos, fui a terapia, volví a entrenar. Me contacté con amigos que no veía hace meses. Les conté la verdad a algunos. A otros no. No porque me avergonzara, sino porque no todos necesitan saberlo. La mayoría me apoyó. Otros solo dijeron que cagada y cambiaron de tema. Está bien. No todos saben acompañar,
y no todos tienen que hacerlo. 2 semanas después, Laura pasó a buscar sus cosas. Fue rápida. No me habló. Solo me saludó con la cabeza. Yo le abrí la puerta. No la ayudé con las bolsas. No por rencor. Simplemente porque no era necesario. Se fue sin decir adiós. Cerró la puerta y supe que esa era la última vez que la vería. No sentí alivio ni tristeza. Solo lo supe. Hoy, meses después, puedo decir que ya no me despierto pensando en ella. A veces la recuerdo, pero ya no duele. Si me cruzo una pareja parecida por la calle, no me quiebro por dentro. Si escucho su nombre en alguna conversación ajena, no me perturba. Aprendí que algunas personas no son lo que pensás, y eso no las convierte en monstruos, pero tampoco te obliga a quedarte a soportarlo. Aprendí que no se trata de perdonar para seguir adelante, sino de entender que el perdón no siempre es necesario para cerrar una historia. A veces solo necesitas distancia, silencio y tiempo. Y un día, sin darte cuenta, te das cuenta de que todo eso ya lo tenés. No volví a enamorarme. Tampoco lo estoy buscando. Estoy bien así. Y si llega alguien algún día, que me encuentre completo, no como una pieza suelta buscando encajar. Esta historia no me define, pero me cambió. Y eso es suficiente. No hay más. No necesito más. Y por primera vez en mucho tiempo, eso está bien.